Yo quiero darle gracias a Dios porque Dios es muy fiel. Dios es muy fiel. Ayer hubo testimonio muy lindo que pasó en la familia. No se los había platicado. Mi esposa no pudo venir porque mi cuñado mayor en Mérida tuvo un problemita con la ley hace 3 días. La cosa es que llegaron los judiciales a las 7 de la mañana del jueves, mal no recuerdo, fue jueves o miércoles, no recuerdo el día exacto, y lo detuvieron, ¿eh? Y así como estaba, así como abrió la puerta, así lo agarraron, lo esposaron y se lo llevaron hasta Toluca, ¿eh? De Mérida hasta Toluca, imagínense. Entonces fue tan rápido todo que nadie sabía qué estaba sucediendo en el momento. Desafortunadamente era una situación que venía él arrastrando casi 15 años atrás, casi 15 años atrás. Entonces se lo llevaron al famoso Almoloya de Juárez, allá, y entonces pues mi suegra estaba muy desconcertada, ¿no? Porque solo ellos dos viven allá en Mérida. Y es que mi esposa tuvo que entrar al quite, ¿verdad? Para apoyarla, para fortalecerla, para animarla, etcétera. Y todo el panorama pintaba feo, mano. Pintaba feo, ¿verdad? Todos decían esto va para largo. Ya el solo hecho de estar en Almoloya ya no es tan rápida la cosa. Y recuerdo el viernes, eh, fue sábado. Hoy es sábado, no, tú no. El viernes, ayer a mediodía, íbamos a empezar a comer, y hicimos la oración, ¿no? Por los alimentos, y el Señor puso así de intercede, ¿verdad? Y cancela todo, y empezamos a cancelar, a clamar y a establecer el reino de Dios en todo esto, y que toda artimaña del diablo y plan del enemigo era confundido, y que se establecía la paz del Señor. Y empezamos a profetizarle que se abrían las cárceles, ¿verdad? Que se abría y que salía libre. Pero así, no, hombre, me salió lo pentecostal, ¿verdad? Estaba yo ahí con todo, ¿verdad? Echándole mi comida, enfriándose, yo ahí en plena intercesión. Terminamos de orar, ya comimos y todo, y ayer cuando terminamos la reunión, fuimos a cenar con los pastores, recibo una buena llamada, ¿no? Mi cuñado lo habían liberado como a las 10 de la noche, el cuate, ¿no? La juez que llevó su caso, que para empezar era muy rápido que lo atendiera una juez, la juez lo llama, dice: aquí tengo tu expediente, te dejé hasta el final porque quiero ver aquí, y empezó a revisar y dice: disculpe, ¿va? Esto no procede, usted está liberado, váyase ya y no pierda su tiempo, tiene 1 minuto para irse, váyase de aquí porque hasta las 10 de la noche permiten salir a la gente, y si no, tiene que quedar una noche más, y dices que váyase, ¿eh? Y bueno, el Señor lo liberó de eso de una manera milagrosa. La parte acusadora empezaron a decir que había dado dinero al juez para salir libre, cuando mi cuñado no llevaba ni para un gancito, ¿eh? El Señor movió todas las cosas, el Señor lo libertó, y bueno, ahorita está viajando, ¿eh? De regreso a Mérida, gracias a Dios. Entonces mi esposa y mi suegra están súper contentas, ahorita están metidos en eso de viajar para Mérida. A ver si logran irse hoy, se van hoy, si no se van mañana, pero yo quiero darle gracias a Dios porque Dios es fiel, ¿verdad? Dios es fiel, así es que por ese motivo mi esposa no ha podido estar. De hecho, ella había preparado una dinámica y varias cosas especialmente, pero no tenga problema, ella en algún momento estará con ustedes, primeramente Dios, y aunque yo no esté, ella va a venir, ¿no? Que desquite lo que yo la cubra, ¿verdad? Entonces, estamos muy, muy agradecidos por la fidelidad de Dios. Ayer leíamos un versículo en Hechos 1:8, si lo recuerdan. ¿Se acuerdan de ese que dice: pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Diga conmigo, recibiré poder. Otra vez, recibiré poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido el Espíritu Santo sobre nosotros. Yo quiero enfocarme un poquito, quiero llevarlo a otro nivel el evangelismo. Quiero llevarlo a otro nivel más que el método o los versículos. Yo recuerdo que en mi época, cuando empezamos a salir a evangelizar, nos enseñaban a aprendernos varios versículos, ¿va? Para los 4 pasos, sí, el arrepentimiento, justificación, salvación, etc. Y había que aprendérselos para decírselo a la gente, ¿va? Y hasta nos enseñaban ahí con figuritas y cositas, ¿se acuerdan? Que uno hacía ahí cositas para predicar, lo cual está muy bueno, era didáctica la cosa. Pero de pronto nos vemos en la Biblia a un apóstol Pablo, por ejemplo, o a los mismos discípulos, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, los guiaba a dónde tenían que ir, ¿verdad? Los guiaba. Me encanta cuando el Señor habla, ¿verdad? Y por el Espíritu le habla a aquel hombre y le dice, ve a casa de tal, le da la dirección, ¿verdad? Te vas 100 metros al sur y luego das vuelta a la izquierda, pasas la tienda de Doña Juanita, te sigues derecho y a tal lado ahí vas a encontrar un tipo, ¿verdad? Y entonces eso me apasiona y nos desafía a todos nosotros a llevar la dirección del Espíritu Santo. Ayer hablábamos de que necesitamos el Espíritu Santo para dirigir, no es en nuestras fuerzas, porque al final nosotros no convertimos a nadie. Por más que insistamos, no vamos a convertir a nadie, ¿no? Y somos un instrumento de paz, un instrumento de bendición, un instrumento de llevar su gloria. Pero dice que el Espíritu Santo será el que nos dará el poder, y la Escritura nos dice que el Espíritu Santo nos guiará. Entonces quiero hoy invitarlos a que abramos nuestro corazón, nuestro entendimiento, para decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, llévame a otro nivel, donde se cumpla esa palabra, que cuando yo me despierto y me voy a vestir, no sea ese descontrol mío, sea controlado por el Espíritu Santo. Eso me gustó. Esa anótenla, esa es una frase célebre. Que mi descontrol lo controle el Espíritu Santo. Eso es para Facebook. Que mi descontrol de mi tiempo, lo que parece que no es organización, en realidad sea ordenado por el Espíritu Santo, sea guiado por el Espíritu Santo. ¿Te ha pasado que a veces has sentido, ves una persona por ahí y sientes de pronto sentir el decirle algo? ¿Te ha pasado? Y que a veces no nos animamos, ¿qué va a pensar de mí? ¿Qué va a pensar de mí? Pero precisamente el Espíritu Santo nos está impulsando para llevarnos a otro nivel. Y tenemos que aprender a dar pasos. Porque cuando emprendes, es como un chiquillo, que empieza a dar los primeros pasos, llega un momento que desarrolla más esa sensibilidad y esa dirección, y entonces el que es fiel en lo poco, el Señor te lleva más, ¿verdad? El Señor te lleva más. Muchas veces el Espíritu Santo quiere guiarnos a hacer cosas que a veces le pensamos, porque no tenemos el control precisamente, y es donde tenemos el temor, en hacer algo donde no tenemos el control, porque no sabemos qué va a suceder. Pero perdamos ese temor. Dígale conmigo en esta noche, Señor, quítame todo el temor, quítamelo, quítamelo.
¿Ustedes creen que el apóstol Pablo iría a predicar a lugares donde el Señor a veces no le decía lo que le esperaba? Ve por aquel lado, vete allá, vete a Tesalónica, o vete a Berea, o vete a otro lado. Y de pronto ahí había unos tipos que lo estaban esperando para darle una paliza. El Señor no le decía que le iban a dar una paliza. Una vez sí lo advirtieron a través de los hermanos, decían, no vayas porque te quieren golpear, ¿verdad? Y aquel dijo, no, ahí fue donde se inspiró para decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y cuando llegó, sopas, ¿verdad? Le dieron su paliza, ¿verdad? Porque ya se lo habían advertido, no vayas, ¿verdad? Muchas veces el Señor nos va a desafiar a hablar, a decir, a hacer cosas que no parecen muy lógicas, ¿verdad? Pronto estás no sé, comprando jitomate, ¿verdad? Y el Señor te dice, dile a ella que yo tengo el control, ¿verdad? Que su hijo va a salir de las drogas, que yo estoy trabajando ya. Y si esta señora no tiene hijos, y si esta señora no tiene, pues a veces tenemos el temor. Suelte la palabra, suéltela nomás. Me acuerdo, andábamos en un lugar que se llama Karlsruhe, en Alemania, y había un tipo ahí, de esos tipos neonazis, todos punquetos con persis y todo mal encarado, fumando marihuana, y ahí en plena calle el tipo, tipo barbón, tipo feo, tipo grandotote, y el Espíritu Santo habló a mi corazón, ¿verdad? Darle un mensaje específico a ese tipo. Y le dije a mi traductora, le dije, ven, tú nomás suelta la palabra y di lo que te digo, no lo suavices ni nada, dilo tal cual. Y empezó a temblar y dice, oye, pero está feo ese cuate. Ustedes suelten la palabra, véngase. Y entonces llegamos, y le dijimos al hombre, el Señor Jesucristo, a quien tú no conoces, te dice que tu matrimonio se va a salvar y tu hijo va a ser libre de las drogas, no tengas problema. Y el Señor hoy te manda a decir que te ama y que te quita toda depresión. Imagínate un tipo todo feo, tipo todo grotesco, de pronto se dobló, y dice, ¿y usted cómo sabe eso? Es que el Señor Jesucristo me mandó. ¿Y quién es Jesucristo? El Dios que no conoces, el que te ama. Y fue una oportunidad para testificarle de Jesús, para evangelizarlo y para que recibiera al Señor ahí mismo en la calle, ¿verdad? Hoy en día es un varón que está asistiendo a una congregación ahí en Karlsruhe. Muchas veces el Espíritu nos va a desafiar, a veces, anda ahí, no tengas temor. Mientras tú estás con el sentir en tu corazón de evangelizar a alguien, empieza a adorar al Señor ahí, empieza a adorarlo en lengua, empieza a adorar al Señor. Tú guíame, dile, Señor, tú guíame, Señor. Dale una palabra de bendición, dale una palabra de ánimo a alguien. Hoy fuimos a un lugar ahí con mi suegra y veníamos ya de regreso a casa y yo le dije a mi hijo, ya quítame el aire acondicionado, quiero sentir un poco el aire de afuera, y bajamos en la ventana y justo se para un taxista ahí al lado, y el Señor me dijo, dile que ya no tenga temor, que yo tengo el control de todo, que sus oraciones han sido escuchadas, que su milagro viene. Y entonces yo le dije, ¿cómo está? El tipo se me acaba de decir, ¿tú quién eres, no? Dije, mira, el Señor te manda a decir que no tengas temor, que Él tiene el control de tu vida, de tu familia, y ya viene el milagro que estás esperando. Y el tipo abrió unos ojos y decía, ¿y usted cómo sabe que yo estoy orando por un milagro? Mi esposa está muriendo de cáncer. Dije, bueno, tu milagro ya viene, tranquilo, ten paz. Y desde ahí, de auto a auto, lo bendijo. Señor te bendiga, man. El Señor se glorifica en tu vida. Todo temor se va y toda enfermedad se va de tu mujer, en el nombre de Jesús. Recibe tu milagro. Y el tipo iba contentísimo. Cosa espontánea. No espontánea.
muchas veces el Espíritu nos va a desafiar, dile, 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 tú nomás dile, ¿va? Estaba en Venezuela y recuerdo que yo no traía plata, ¿va? Nada. Yo tenía que ir al otro extremo de la ciudad. Y entonces yo dije, ay, me daba pena decirle a los hermanos que me tenían hospedado, porque ellos tampoco tenían plata, decirle, no tengo cómo moverme. Y entonces agarré mi Biblia y dije, bueno, voy a agarrar un taxi, ¿va? Y cuando estaba a punto de parar un taxi, yo, sí, pero ¿con qué plata, va? Y entonces Espíritu Santo pone en mi corazón, ese taxista, páralo. Y lo paré, ¿va? Y ya le dije a dónde tenía que ir. Sí, súbase, vamos. Y le empezó a ministrar del Señor al tipo. Y él dice, ¿usted quién es? Ya le dije, no, soy pastor misionero de México. Yo necesito una oración. Dice, ¿tiene tiempo? Digo, ¿cómo cuánto? Dice, unos 20 minutos. Dice, para desviarnos y pasar a mi casa, para que ore por mi familia. Sale, vamos a toda. Después nos arrancamos a su casa. Y pues seguí compartiendo, ¿verdad? Llegamos a su casa, le habla a su esposa, a sus hijos, oré por ellos ahí en la cochera de su casa. Y dice, no, pase. 5 minutos nada más, pase. Y pasamos, y entonces el esposo y la esposa se fueron, ¿va? Y me dejaron con los hijos unos momentos. Y regresa y dice, pastor, mire, no queremos ofenderlo, ¿va? Pero nosotros la verdad es que nos alejamos de la iglesia, dice, por nuestra necedad y terquedad. Nos alejamos, pero queremos volver a los caminos del Señor. Eso sí, dice, nosotros hemos guardado los diezmos durante 10 meses, los hemos guardado. Ahí los tenemos, esos son intocables. Y el Señor nos dijo que se lo diéramos a usted. Yo no tenía plata. Y los tipos me dieron un sobre con plata en dólares, ¿verdad? Lo habían guardado en dólares. Y dije, gracias, Señor. Y llegó ahí la provisión. Muchas veces Dios nos quiere bendecir y muchas veces nos va a desafiar a hacer cosas porque ahí está la bendición. Pero no temamos a dar pasos. A veces nos equivocaremos, es normal. No somos perfectos. Pero cuando aprendes a caminar y a obedecer y a ser sensible, se convertirá en parte de tu vida. Cuando eras bebé, te mojabas la camisa con la sopa, ¿no? Media cucharada se quedaba en tu camisa, en tu blusa, y la otra mitad en tu boca. O la otra la tirabas. Pero el tiempo te ha hecho experto, ¿no? Lo mismo es en el caminar del Espíritu Santo. No te atrevas, no tengas temor a dar pasos. No tengas temor a ser sensible, a decir, Señor, ok, voy aquí en esta combi. Yo creo, porque esto es de que cree, porque escrito está que el que cree verá la gloria de Dios. Escrito está que para el que cree todo es posible. Eso quiere decir que el que no cree, pues no verá la gloria. Y el que no cree tampoco, nada le es posible. Pero el que cree todo le es posible. ¿Y qué es todo? Todo, donde quiera que estemos, todo es posible. Así es que no tenga temor cuando vayan a comer, Señor, ¿qué quiere que haga? De repente el Señor te va a poner algo, ¿verdad? Hazlo. Atrévete a decir la palabra. Estaba en Monterrey hace... ¿Cuándo fui la última vez? Fue ahora, por ahí a mediados de año. Yo fui con mi familia para visitar a mi padre y a mis hermanos. Entonces hubo un día que mis hijos se fueron con mis hermanos y los sobrinos, y yo y mi esposa y yo nos quedamos. Yo andaba un poquito malillo de cuando regresé de Brasil, precisamente, y andaba un poquito mal de salud. Y nos quedamos ahí descansando, y luego por la tarde decidimos salir a caminar un poco por ahí a un lugar que se llama la Macroplaza, ¿verdad? Y salimos a caminar un poco, estábamos parados ahí cerquita, y nos fuimos a caminar.
Y justo cuando íbamos por una avenida que se llama Cuauhtémoc, venía una ruta, ¿va? Y le digo a mi esposa, no sé por qué, pero siento que nos tenemos que subir ese camión. Y me dicen, pues vamos, ¿va? Vamos, ahí nos vamos a ver a dónde nos lleva. Pues súbete, vámonos. Y cuando subimos a un lado donde nos sentamos, venía una jovencita, eh, ligera de ropa, ¿eh? Llamémosla así, ligera de ropa. Digamos, una niña que no tenía mucho dinero para ropa, con retazos le hicieron su ropita. Entonces estaba ahí la chiquilla, y muy arregladita ella, muy arreglada, pero con poca ropa, ¿va? Y entonces el Señor puso en mi corazón decirle un mensaje, ¿va? Y el mensaje era muy sencillo. Jesucristo te ama y te está esperando, te sigue esperando. Él todavía tiene propósito contigo, tu llamado no se ha acabado. Entonces, decirle eso a esta chica, se lo dije, ¿va? Y empezó a chillar la chiquilla, ¿va? Empezó a chillar. Y dice, yo me fui de mi casa. Yo soy hija de un pastor pentecostal. Pero yo me fui porque estaba harto de todo. Y le digo, ¿y dónde fuiste a dar? Dice, pues la verdad, a un muy mal lugar. Dice, pero yo estaba esperando que el Señor me hablara. Yo pensé que ya Dios no me amaba. Le digo, pues vuelve a tu casa, te están esperando. Y se bajó a las pocas cuadras, se bajó. Y se fue a ir a mi casa. Una cosita insignificante puede cambiar la vida de alguien. Ayer lo hablábamos, ¿se acuerdan? Una pequeña acción nuestra puede cambiar la vida de alguien. Y ya nos bajamos adelante, un lugar ahí que se llama La Alameda, nos bajamos ahí, nos fuimos a caminar mi esposa y yo, pero sentíamos que se había hecho algo, ¿no? Muchas veces el Espíritu Santo nos va a desafiar, nos va a desafiar, nos va a desafiar, nos va a desafiar. Estaba en Uruguay, un lugar que se llama Montevideo, y estábamos desayunando, pero era un comedor demasiado pequeño que todas las mesas están muy pegadas, ¿verdad? Entonces era, aunque no quieras, estás oyendo o estás conviviendo con los que están alrededor, ¿verdad? Están muy pegados. Estaba desayunando y había un grupito ahí de cuates que después supe que eran artistas o estaban haciendo una obra de teatro ahí, en un teatro ahí cercano. Y entre la plática empezamos a hablar de Uruguay, de Argentina, de México. Y entonces uno de ellos dijo, que era como el cabecilla del grupo. Dice, no, dice, todo se está yendo al caos. Y yo le dije, no, pero estamos orando para que Dios bendiga Uruguay, Argentina, Latinoamérica, que bendiga nuestras naciones. Y el tipo me dice, ¿a poco tú crees en Dios? Y yo dije, sí, ¿a poco tú crees en eso de que Dios hizo al hombre? Y yo, oh, claro, mira, hace cosas bellas. Claro que creo. Y el hombre quería como debatir, ¿verdad? Yo no caí. Acuérdense que evangelizar no es discutir. Entonces, yo lo amortiguaba, ¿verdad? Se lo amortiguaba. Y me dice él, pero ¿a poco tú crees que Dios hizo así que el mundo y todo eso? Le digo, sí, sí lo creo. Dice, pero ¿que no murió? Digo, no, resucitó. Y vieras que estamos bien contentos por eso. Estamos felices porque resucitó. Dice, pues yo no creo en eso. No, está bien. Yo creo que él estaba esperando que yo lo agarrara a bibliazos, ¿va? O darle versículos para discutir. Y entonces le pregunté, ¿y usted en qué cree, va? Y todo el grupillo de artistas que venían con él se le quedaban mirando nada más, ¿no? Porque estaba agresivo el hombre. Y dice, yo creo que nosotros venimos de una gran explosión. Le sonreí, ¿no? Sonreí. Y le dije, bueno, pues yo conozco al que encendió la mecha. Y lo desarmé, ¿verdad? Porque él estaba esperando que yo le dijera, no, eso es un movimiento humanista. Y que, no. Y le dije, y sus amigos, sus compañeros le decían, ya, te dejó frío, ¿verdad? Y dije, y el Señor al que no conoces me mandó a darte un abrazo. Y se sacó de onda, ¿verdad? Y me dice, ¿para qué? Para decirte que te ama. El Dios que no conoces te ama.
Dice, pero yo no creo en Él. Digo, eso es lo lindo, que aunque tú no crees en Él, Él te ama y te está esperando. Aunque tú le des la espalda, Él te sigue amando y te mandó a darte un abrazo. Dice, ¿a poco tu Dios te habla? Le digo, pues claro, está vivo, habla. Y sus amigos decían, dale el abrazo. Es bien duro, decían, este es bien duro. Y se dejó dar el abrazo, pero das cuenta que está abrazando la pared, ¿no? Duro. Y le hablé al oído y le dije, Jesucristo te ama y te está esperando. Y aflojó un poquito, ¿no? Ya no se me acomodó. Y ahí se quedó unos momentos que a él le gustó. Y me dice, sentí algo que necesitaba. Yo necesitaba este abrazo como no te imaginas. Dije, bueno, el Dios que no conoces te manda a decir que te ama. Y me dice, dale gracias por mí. Dije, no, ahí sí no. Tú tienes que dárselas personalmente. ¿Y cómo? Lo llevé a recibir a Jesús. Entonces, cada vez que veas a alguien duro o a alguien diferente, llamémoslo, para no etiquetar a nadie, ¿ok? Para no etiquetar a nadie. Alguien diferente. Nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo, Señor, dame tolerancia. Dame tolerancia. A veces somos pocos tolerantes con el que empieza diferente a nosotros. Me explico, y tenemos que ser más tolerantes para alcanzar. Puesto cuando defendemos nuestra postura, lejos de acercar a alguien a Cristo, en realidad nos alejamos más de Él. Nos alejamos de la persona, nosotros mismos formamos una barrera. La Biblia nos enseña, les quiero dejar aquí este versículo, en Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15. Yo le llamo las 4 preguntas que están esperando respuesta. Así le llamo. Las 4 preguntas que están esperando respuesta. Así es que bueno, ahí le va. Dice, vamos a leer los 13 al 15. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aleluya. Ahora vamos a las... Dice que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Maravilloso. O sea, la salvación está al alcance de todos. La pregunta es, ¿cuál es mi función? Y hay 4 preguntas. La primera pregunta dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Nadie puede creer, o nadie puede invocar a alguien en el cual no ha creído. Nadie. ¿Qué invoco si no lo conozco? ¿Se acuerdan los de Atenas, los griegos? ¿Cómo es que cuando llega Pablo tenían tantos dioses los tipos que hasta tenían ya el altar para el Dios no conocido? Decían, al rato nos llega uno nuevo. Yo ahora el año pasado estuve en Atenas y tienen una cantidad de dioses estos tipos. Más de 5,700 y pico de dioses. Y de todo tipo, lo que se te ocurra, hasta los piojos, ¿no? Unos dioses bien raros. Y creen en todo eso. Entonces, qué tremendo es que necesitan invocar a alguien que todavía no han creído. Entonces la pregunta es, ¿cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo van a invocarlo? La segunda pregunta es, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo creerán?
Hace unas semanas alguien me dijo, yo no me preocupo, dice, en ir a las naciones, yo evangelizo por Facebook, me dice. Y le dije, ¿quién te dijo que todo el mundo hay Facebook? ¿Verdad? He ido a lugares que no hay ni internet, ¿verdad? Ni luz. O hay lugares donde hay luz y hay internet, pero que la gente no entra. Te pongo un ejemplo, hay una isla que se llama Gozo, pertenece a Malta, allá en el mar Mediterráneo, donde naufragó Pablo, ¿se acuerdan? Cuando le daban preso que naufragó, bueno, ahí, irónicamente, esa isla no hay una sola iglesia cristiana. No hay una. Y la isla de Gozo, son 3 islas, es la isla de Malta, arriba está la isla de Gozo, más pequeñita, ahí menos, no hay. En más, ahí tienen crisis hasta para ir a misa, ¿no? Me preguntaba yo a la gente y se enojaban porque dicen que el cura nada más iba una vez al mes a dar media hora de misa, nada más. Y la otra isla, que es una pequeñita, más pequeñita, esa está despoblada, ¿no? Esa ahí no habita nadie. Pero en esa isla de Gozo, cuando empezamos a testificar y a hablar de Cristo, había señoras que decían, no, nunca había oído esto. Nunca había oído. Les hablamos de que Jesucristo les amaba y que Jesucristo quería entrar a su corazón. Y ellos nomás lo tenían así como un Dios allá, lejanísimo. Y dice, no habíamos oído esto. Y entonces la persona que andaba conmigo le dice, ¿no han visto por internet? Dice, no, nosotros no usamos tecnología, ni celular tenemos, no usamos. Sabemos que existe, pero no lo usamos. O sea, ahí no llega eso, ¿eh? No se aplica esa regla. Ojo, no estoy hablando de una aldea allá en el medio de África, estoy hablando de una ciudad próspera, ¿eh? Pero que la gente en promedio es de edad adulta, entonces que no hay acceso a eso, no les interesa. La pregunta es cómo creerán en aquel en que no han oído. Vamos a la tercera pregunta. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Yo creo que cada día hay más necesidad del amor de Dios, ¿verdad? El evangelio quisiéramos que se expandiera a una velocidad más rápida, pero aún se requiere mucho más que buenas intenciones. Se requiere mucho más que oraciones. Se requiere un poquito más de acción. Y dice, ¿cómo irán si no hay quien les predique? Y la cuarta pregunta dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? O sea, son 4 preguntas que de pronto es un autoexamen para nosotros. Que no se lo apliquemos a nadie, sino aplicárnoslo a nosotros mismos. Y que el Señor nos las hace, ¿va? ¿Cuántos conocemos gente que no conoce al Señor? Todos, ¿va? A lo mejor hasta familiares nuestros, o amigos, vecinos, etc. Entonces, el Señor nos pregunta, ¿cómo van a invocar si aún no han creído? O sea, si no invocan al Señor, pues no son salvos. Pero entonces nos dice el Señor, ¿va? ¿Cómo van a creer si no han oído? ¿Cómo van a creer si no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay alguien que les predique? ¿Y cómo van a predicar si no son enviados? Entonces, son 4 preguntas que de pronto cuando nos las aplicamos a nosotros mismos nos confronta, ¿va? Independientemente de lo que otros hagan, de pronto aplicárnosla a nosotros mismos, ¿verdad? Ay, Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Verdad? ¿Qué estoy haciendo? Recuerdo, conocimos un misionero que es coreano, el tipo, que mis respetos, el tipo habla como 10 idiomas, el tremendo, y lo hace muy bien.
Y lo conocimos y quedamos de encontrarnos en Jerusalén a inicios de año. Y nos encontramos allá, estuvimos ahí haciendo algunas cosas y entonces él me invita para evangelizar específicamente allá en la frontera con Egipto, ¿no? En la zona sur de Israel. Y entonces el tipo llevaba Nuevos Testamentos como esto, ¿va? O en egipcio, ¿va? En egipcio. Ahí si quieren leer un poquito, ahí se los presto. Entonces el tipo decía, tenemos que predicarles, dice, porque ¿cómo van a creer si no conocen? Y entonces el tipo se puso a conseguir de estas está fácil ahí si quieres, ahí aprendes, ¿no? Y el tipo, sí, cierto. Entonces, qué hermoso es, ahí pasa para que lo vean, para que lo vean. Qué hermoso es de pronto un tipo coreano sentir carga por los egipcios, ¿verdad? O sea, eso me impactó mucho, ¿va? Porque de pronto vamos a dimensionarlo, no en las naciones, vamos a dimensionarlo en Cancún. De pronto conocemos gente en zonas o en regiones o en colonias y de pronto decimos, bueno, pues ellos, que a mí, ¿no? Hay que Dios levante a otro, ¿eh? Pero el Señor nos desafía para ser de bendición a los que podemos ser de bendición y que podamos hacer un pequeño esfuerzo para bendecir a otros más. O sea, el Señor no te pide que hagas lo que no está a tu alcance. No nos pide hacer algo. Porque dice la Biblia que hagamos lo que esté a nuestro alcance hacer de acuerdo a nuestras fuerzas. Lo hagamos y lo hagamos con gozo, lo hagamos con alegría, lo hagamos esforzándonos. Pero me desafió mucho este tipo, ¿eh? Y me dice, vamos a encontrarnos, dice, vamos a encontrarnos este año otra vez. De hecho, nos vamos a encontrar en un lugar que se llama Vilnius, en Lituania. Nos vamos a encontrar porque sabía que ahí no hay iglesias tampoco. Es terrible, hermano. Hay muchas zonas donde no existen iglesias. Aquí se acuerdan allá por, creo que es la región 100 o 101, donde hay una manzana que hay con puras iglesias. 103. Una manzana, me acuerdo, que empieza con la profecía, una de asambleas, una misionera, una bautista y una presbiteriana. La católica está a la vuelta. O sea, hay un buffet ahí tremendo. Pared con pared, ¿verdad? Y yo me acuerdo, yo he predicado en tres de esas, así que están pegadas. Y no se hablan entre ellos. De hecho, cuando llegaba a una iglesia, los hermanos me saludaban, pero yo veía que entre ellos no se saludaban. Y fue una tiendita ahí, y lo invité al vecino, le dije, ¿usted ha venido a las iglesias? Y dice, yo no quiero saber de ellos nada. Yo, ¿por qué, hombre? Si son lindos. Dice, no, se dan una peleadera con los sonidos que usted no se imagina. Y se están tirando indirectas unos a los otros como usted no. Yo aquí escucho todo. Y yo dije, qué horror. qué mal. Por eso ayer hablábamos que una de las barreras más fuertes es que luchamos contra el mal testimonio, ¿eh? Pero tampoco es imposible. Diga conmigo, no es imposible. Porque tenemos que marcar una diferencia. No escudarnos en decir, bueno, los demás no lo hacen, yo tampoco no lo hago. No, al contrario. Marcar la diferencia es decir, yo voy a hacer lo que está a mi alcance de hacer y lo voy a hacer con ganas, con gozo. Déjense guiar. Dígale al Espíritu Santo cada día, guíame Espíritu Santo, guíame. Me regalaron porque a mí me gusta coleccionar Biblias en mi testamento. Todos lo conocen, los libritos de los Gedeones, ¿no? En ruso, ¿va? En ruso. Sí. Es una bendición, mano. Y es muy padre. Y quería traer más Biblias para que las vieran. Mañana traigo otras diferentes.
Hubo un cuate en Malta que lo vi con una Biblia en italiano, estaba en italiano. Y estaba el cuate y dije, ay, encontré uno de los míos. Y me la acerqué y empezamos a platicar. Y entonces me dice, no, pues yo leo la Biblia a la gente, me dice. De verdad, no, qué padre. Y yo le empecé a compartir del Señor y el tipo se me queda mirando. Dice, ¿por qué yo no puedo hablar como tú hablas? Yo quiero eso que tú tienes. Y le empecé a hablar lo natural, lo que hablamos cotidianamente de Cristo. Yo pensé que él era creyente, ¿eh? Y entonces me dice, oye, ¿qué necesito para hablar como tú? Yo, bueno, conocer al Señor. ¿Y cómo lo puedo conocer? Pues empieza en una relación íntima, invítalo a tu vida. Dice, yo quiero que venga a mi vida, ¿qué debo de hacer? Pues vamos a orar juntos. Y el tipo ahí, en plena calle, el tipo dobla su rodilla, ¿verdad? Dobla su rodilla, es el tremendo chamaco ahí. Y recibe a Cristo a la vista de los turistas, ¿verdad? Está recibiendo ahí. Y el tipo bien tocado dice, siento a Cristo en mi corazón, siento a Cristo. Y entonces le pregunto, ¿vas a alguna comunidad? ¿A algún lado? Dice, sí, pertenezco a una. Que hay acá abajo. Dije, ay, hay una, qué buena. ¿Y cómo se llama? San Francisco de Asís. Dice. Qué padre, digo, qué buena onda. Pero no, allá en México también hay de esas. ¿Sí? Y me dice, quiero pedirte un favor. ¿Puedes ir a hablar lo que me hablaste a mí, a unos amigos? Vamos, no te quito mucho tiempo. Pues vamos, era una librería católica. Entonces, estaban los dueños, había un matrimonio y otro empleado. Y me dice, por favor, dile los que me dijiste a mí. Y les empecé a hablar de recibir a Jesús. Hombre, estaban los tipos tan felices. Me dicen, no nos habían hablado así. No nos habían hablado. Queremos recibir a Jesús. Bueno, empezamos a orar en medio de un montón de... Es una tienda católica, ya te imaginarás, ¿no? Y empezamos a orar y que recibieran a Jesús. Y recibieron. No, hombre, estaban tan contentos que me dice el Señor, escojan lo que quiera. Escogen algo, le vamos a dar un regalo, lo que quiera llévese, ¿ah? Y yo dije, no, pues mira, y hasta me decía, no, mire, este santito nos acaba de llegar, está muy lindo, lléveselo. Y yo, no, ya tengo uno de esos. Entonces, me incliné por una Biblia en maltés que estaba ahí hermosa. Dije, mire, esa me interesa. Acá viene, entonces me regalaron una Biblia en maltés y una en italiano. Y el italiano valía como 250 euros, ¿verdad? Porque era una de colección con repujado en la portada de Jesús, María y José. y un montón, bueno, era una chulada, la verdad que era una chulada de Biblia. Y pues no hay evangélicas, ¿verdad? O sea, solo católicas, ¿eh? Entonces, pues me la regalaron y feliz, yo me traje mis dos Biblias, ¿verdad? Yo me traje mis dos Biblias. Pero la pregunta era, ¿cuánto tiempo más podemos esforzarnos para predicarles? ¿Cuánto tiempo más alguien estará esperándonos? Les platico un testimonio rápido. En Argentina, en un lugar, estábamos en un lugar que se llama Cutralcó, íbamos hacia el sur, hacia un lugar que se llama Bariloche, y en el camino, en medio de esas esplanadas gigantes, había una casilla ya, un frío terrible, una casilla ahí como 6, 7 autos. Como, mira, hay gente ahí, vamos. Y nos desviamos en el carrito que andábamos y nos fuimos con el hermano a compartir. Y nos presentamos, ¿verdad? Miren, somos misioneros, andamos predicando el Evangelio de Cristo y queremos a ver si nos regala un minutito, ¿verdad? Y era un anciano alto, fortachón. Y dice, espera un minuto. Y se mete el tipo. Y regresa con una Biblia de este tamaño, así. Una Biblia así, gruesota, de forro de cuero, con un oso dibujado en la portada, que es la famosa Biblia del oso, que ya tengo uno,
No se las muestro. Y entonces el hombre sale con la Biblia así abrazándola, bien pesada, y me dice, llevo 50 años pidiéndole al Dios de este libro que alguien me lo venga a explicar. 50 años. Y yo me avergonzaba, pero a la vez decía, bueno, pues ya llegamos, ¿va? Ya llegamos. Nos tardamos. Yo todavía ni nacía y aquel ya estaba orando por eso, ¿va? Y me dice el hombre, gracias por acordarte de los que no conocemos al Señor. Oh, me desafió bien feo. Y entonces le compartimos y cometí un error, ¿eh? entre postdata, ¿va? Porque les dije, alguien tiene una pregunta. Y uno de sus hijos dice, ¿cómo es eso del bautismo en agua? ¿Verdad? Y ya les empezó a testificar, a decir, y me dice, ¿y qué si nos bautizamos de una vez? Hacía 16 bajo cero. Ya es horrible, mano. Horrible. Y dije, no, pues está bien. Entonces le pregunté al hermano que si había dónde. Y dice, no, ahí tenemos un bebedero para las vacas, que lo acabamos de lavar. Lo llenamos ahorita, rápido lo llenamos. Ah, bueno, está bien, está bien. Y el hermano que iba conmigo le dije, oye, ¿has bautizado alguna vez? Dice, no, pastor, nunca. Ah, qué bueno, hoy te vas a inaugurar, ¿verdad? Hoy el Señor te va a usar. Y no se animó, ya tuve que meterme yo al agua, ni modo. Pero fue padrísimo bautizar a esa gente. Pero 50 años, ¿no? Ojo, no estamos hablando de África, ¿no? Estamos hablando de Latinoamérica. Latinoamérica. O sea, todavía hay lugares que necesitan el amor del Señor. Así como hay lugares que hay 10 iglesias, hay lugares donde no hay. ¿Y saben qué me desafía mucho, hermano? A ver, de pronto yo me encuentro mucho con el desafío cuando el Señor me pone a ir a un lado así diferente. A mí me desafía mucho el pensar que, por ejemplo, en nuestra ciudad, gracias a Dios, hemos sido muy bendecidos con la palabra. Solo en el camino para acá, ¿cuántas iglesias no cruzas? Depende de la ruta que vengas, vienes encontrando iglesias por todos lados, de todos los sabores, de todos los colores, de todos los tamaños. Y qué bueno que tenemos esa bendición. Pero escrito está, tenemos que dar de gracia lo que recibimos de gracia. Amén. Estábamos en Haití, entramos por Dominicana y vamos a cruzar hacia el otro lado de la isla, y nos llevaron en un jeep unos hermanos, jeep todo feo, mano, todo descapotable, íbamos en la montaña y el polvo era terrible, sentíamos el polvo por la nariz, por la boca, y a media montaña por allá vimos una hielera roja con letras blancas, Coca-Cola, mano, y dijimos, paremos a tomar una para quitarnos eso. No había ni luz ahí, nada más la tenían en agua, ¿va? Pero no importa, vamos a tomar. Y mientras tomábamos la Coca-Cola, le empezamos a testificar al chico. Entonces el traductor le decíamos, ayúdanos, ¿va? Porque habla en francés. Y ya empezamos a compartir de Cristo. Y él se sonreía, el joven se sonreía, ¿va? De cuando describíamos la obra de Jesucristo. Y luego cuando llegamos a la parte que Jesús murió y fue crucificado, azotado, vituperado, escupido, etcétera, empezó a llorar el chavo, ¿no? Y nos pregunta, y el presidente de Estados Unidos no puede hacer nada para evitarlo, pensando que había sucedido apenas, mano. Y yo le dije, ¿tú nunca habías oído de Jesucristo? No. Y volteé a ver esa hielera, ¿va? Y dije, qué mala onda. Llegó primero la Coca-Cola que el evangelio a este muchacho. Entonces más me picó. Y dije, tengo que esforzarme un poquito más. Un poquito más. Porque el evangelio, el evangelismo tiene que ser movido. Ayer dijimos, ¿por qué? Por compasión, por amor.
Y la compasión me lleva a accionar. Pero ojo, el evangelio, en la palabra de Dios, aquí se lo pongo así en una esencia, la palabra del Señor no es para que se la apliquemos a los demás, es para que nos la apliquemos a nosotros mismos. Porque si empiezo a querérsela aplicar a los demás, voy a empezar a juzgar y a señalar a otros. Yo tengo que aplicármela a mí mismo. ¿Me está siguiendo? Tengo que aplicármela a mí. El evangelio es para mí. ¿Para quién es el evangelio? No para aplicársela a otros. El evangelio es para mí. Porque la relación es personal con el Padre. Entonces, Él quiere usarnos a todos. ¿A quién quiere usar? ¿Sabían que en promedio mueren al día más de 500,000 personas en el mundo? Al día, en promedio. En realidad son 510,000 según la estadística. Y de esas, más del 45% nunca escuchó a Jesucristo. Fuerte, ¿no? Está fuerte. Porque entonces nos desafía a decir, tengo que esforzarme un poquito más. Dios no nos pide lo que no está a nuestro alcance. Dios nos pide lo que está a nuestro alcance. Hermanos, mi oración en estos días es que estos 3 días no sean solo una enseñanza más, sino que sea una semilla, que sea como un fuego en mi interior, en nuestro interior, y que anhelemos y veamos a la gente con compasión. Estábamos en Toluca y salí de la terminal de buses, iba a ir por mí un amigo pastor, y me llama y me dice, oye, voy a tardar media hora, por favor aguántame ahí. Y dije, bueno, voy a salir afuera, ahí te espero en la calle. Ahí salgo con mi maleta, y había una señora indigente, con su ropita muy rota, muy sucia. Estaba sentada y hasta eso tenía mucha comida y ropa que la gente le regalaba. Estaba fuera de la terminal, mucha gente trae ropa. Y había ropa, hay un montoncito de ropa que le han dejado, hasta dinero, comida, refrescos. O sea, tenía, vaya, para vestirse o para comer, tenía ahí. Y el Señor puso en mi corazón, siéntate ahí a su lado y dile que la amo. Y dile que para mí es hermosa. Entonces me senté, dije, me hay que sentarme aquí. Ya me senté ahí con ella. Y se me queda mirando. Digo, yo me llamo José, ¿tú cómo te llamas? Se llama Rosa. Digo, Rosa, ¿sabes que Jesucristo te ama? Y me dice, eso es lo que me gusta oír, me dice. La gente me trae comida, me trae dinero, me da ropa, pero yo en realidad solo necesito del amor de Dios. Y le dije, ¿qué necesitas, Rosa? Un abrazo. Solo pido un abrazo. Pues le di el abrazo, ¿no? Imagínense la escena, ¿no? Arregladito y abrazando a aquella. Y lloraba la Rosa, ay. La abracé y lloraba ahí en mi hombro, ¿va? Rosa, Jesús te ama. Y me dice, la gente cree que yo necesito dinero. Y metió su mano así en el brasier. Sacó un rollo así. Dice, yo tengo dinero. Mis papás murieron y me dejaron dinero. Sí, pero todos mis tíos solo se me acercaban para quererme despojar de todo. Y ni uno me dio un solo abrazo cuando murieron mis padres. Solo me decían dónde están las escrituras de las casas. Dice, y eso me hundió. Y mira dónde vine a terminar. Y dije, no, se tiene que levantar porque el Señor la ama mucho. Y me dice, gracias por tomarte la molestia de recibir un abrazo de esta mujer maloliente. Y dije, no hombre, eres hermosa, el Señor te dice que eres hermosa. No hombre, ¿qué hace? Lo creyó y hasta se empezó a acomodar su pelito, ¿eh?
Y me dice, nunca más me volverás a ver aquí, te lo prometo. Digo, no, no me prometa a mí, mi amor. Digo, Dios te ama mucho, busca al Señor. Y es muy grato saber que con este pastor que fui, ahí se está congregando. Y es una mujer que apoya mucho la obra del Señor allá. Hermanos, que Dios nos ayude a ser compasivos, ¿verdad? Que nos ayude a ser más compasivos. Repito, no se lo apliquemos a los demás. Digamos, la hermana no es tan compasiva. La hermana tampoco. La hermana. No, 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 no. Es autoaplicable. Es autoaplicable. La Biblia es autoaplicable. Amén. ¿Cuántos anhelan? Déjenme le pregunto esto. ¿Cómo ando de tiempo? Hasta las 10. Pregunto porque, en tu país, me pregunté a un pastor, allá en Cuiabá, pregunté, ¿cuánto tiempo tengo? Y me dice el pastor bien lindo, dice, no, te puede predicar lo que sientas del Señor, hágalo, con libertad. Nosotros nos vamos a las 9:30. Entendí el mensaje. Entendí el mensaje. Sí, por eso. Imagínate, pero bueno. ¿Cuántos de ustedes? No le respondan en el instante. Piénselo. Le voy a dar unos segundos y luego me va a dar la respuesta, ¿ok? ¿Cuántos de ustedes anhelan que el Señor les use para evangelizar en este nivel que estamos hablando? Un nivel donde dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. Para de pronto, fulano, vamos a darle esta palabra, ¿no? ¿Cuántos anhelan? ¿Cuántos anhelan? En verdad, que el Señor nos lleve a ese nivel. Piensen un momentito, piensen un momentito. Y en verdad lo anhelo. Lo anhelo. Que el Señor me hable como Ananías, ¿verdad? Ananías, ve a tal dirección, a tal lado, porque el instrumento escogido me es este. ¿Cuántos lo anhelan? Ya les di tiempo para pensarlo. ¿Cuántos lo anhelan? ¿Cuántos humanos los que lo anhelan? Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos sienten fuerte? Esta es otra pregunta. ¿Cuántos sienten fuerte el deseo de evangelizar? Decir, yo quiero servir para evangelizar. Ahora, ¿cuántos sienten en su corazón fuerte decir, a mí me gusta interceder por la gente, por la necesidad de la gente? ¿Cuántos humanos? Okay. ¿Se animan a hacer algo hoy? ¿Sí? ¿Vamos a hacer un ejercicio? ¿Sí? Bueno, miren, vamos a hacer algo. Este grupo de aquí, este grupo aquí, vamos a interceder. Vamos a interceder solo por los vecinos. ¿Sí? Solo por los vecinos. Vamos a interceder. El Espíritu Santo, ponme una carga por orar por mis vecinos. Solo por los vecinos. ¿Sí? A los de aquí, de aquí vengan, los de aquí. Vamos a hacer algo con ustedes, ¿ok? 5 minutos vamos a hacer una dinámica. ¿Listos? ¿Están puestos? Vénganse aquí, vénganse aquí. Ahora, los que van a orar, ahí júntense para orar, júntense. Aquí estamos para servir y que cuenten con nosotros. Amén. Esa es la compasión. Amén. ¿Recibieron algo? Amén. ¿Alguien recibió algo? Gloria a Dios. Deseo que Dios los bendiga en gran manera. No desmayen, sigan echándole ganas, sean sensibles a la voz del Espíritu. Cada día díganse, Señor, pónganlo como ejercicio, se lo voy a dejar como ejercicio para mañana. Cuando vengan en camino para acá, a la reunión, Señor, ¿qué quieres que le diga algo? A lo mejor de pronto el Señor te va a decir, mira, dale un abrazo a esa persona y dile que yo lo amo, dile que se lo mando yo.
Sí, algo va a poner el Señor en su corazón. ¿Se atreve? Dígale al Señor, Señor, mañana quiero testificar algo que sucedió en mi vida. Amén. Puede ser un vecino, un amigo, en el camino, no sé. Algo va a ser el Señor. Ahí donde estás, alza tus manos. Señor, gracias por la vida de mis hermanos. Gracias porque escrito está, de gracia recibimos, de gracia damos. Te pido que los bendigas a todos, los uses poderosamente en el nombre de Jesús, que tu unción fluya en cada uno y úsalos como un canal de gloria. Úsalos como un instrumento de luz y de bendición. Y donde quiera que caminen, Señor, que tu gloria sea establecida, la honra y gloria tuya. En el nombre de Jesucristo, así sea. Amén. Dígale a su vecino, instrumento de Dios eres. Instrumento de Dios eres. Ana, véngase aquí en medio. Vénganse, chicos. Todos ahí, mira ahí. No hemos tomado selfie, esto no es de Dios. ¿Ven para allá? Sí, Nos ponemos así, ¿no? ahí, por ahí, mira, así. Fíjense, a ver. Eso, ven. Fíjense allá en los sillas. Estás tocayo. Por acá si quieres en medio. En medio. No, acá, mira, siéntate acá. Ah, después no se decidieron. Santo Señor. Necesitan actividad. Día. Ah, qué buena, güey. Ah, se ve ya se fue. Pues yo no tengo razón, pero ya está. Mañana vamos a empezar a concluir con el seminario. Empezamos a las 10 de la mañana. Lleguen antes, por favor. Yo creo que no duermo. Y Mañana tampoco. Espero que mañana vengan los que no pudieron venir ni allá por hoy. Ya aprendiendo esto. A veces nos enseñan o hablan de este versículo Hechos 1:8 sobre recibir su poder, ¿verdad? La gente piensa que se va a volver como Superman. La gente quiere usar esto realmente para crear fama, o fallarse, o echar fuera demonios, o sanar, es parte de, pero la motivación es parte de. Cuando uno viene el Espíritu Santo, recibe el poder, habla de los dones. Entonces, cuando habla de los dones, son los recursos que tenemos que estar disponibles para que podamos usar, pero para usar dentro del plan de la propósito. Una de las cosas es hacer que la gente conozca eso. Jesús, hoy estaba viendo una película, crearon una película que hablaba cómo tiene escrito el primer diccionario, el diccionario Oxford. Y las dos personas que pudieron organizar y escribir todo eso se murieron, pero al final de la película dijo, ellos siguen vivos por lo que hicieron, por lo que sembraron. Entonces, hoy vemos la reforma de Martín Lutero, ¿verdad? Entonces, todo lo que él hizo, hoy nos disfrutamos de eso. Y su tiempo para él fue muy complicado, muy difícil, pero hoy nosotros disfrutamos. Entonces, lo que nosotros hacemos hoy es algo, centramos lo eterno.
sembramos lo que hierba. Entonces, es esto lo que tenemos que pensar. Ayer Evelyn replicó una frase que dijo, con lo que tenemos podemos bendecir a la gente. Y esto es importante, no es esperar que yo tenga algo, ya lo tiene, ya lo tiene. Entonces, mañana fue impresionante ahora el tiempo de la oración, porque Dios me reveló rostros de gente. Dios me mostró a fisonomías de personas. Entonces yo sé que esta gente Dios lo va a poner enfrente para que realmente lo podamos hablar. Ajá. Y sentimos esto, pero es a causa de la oración. Porque entonces cuando el pastor estaba compartiendo, ¿no? De que el otro vecino de la iglesia y el otro de la tienda que dijo, no, estos locos se dan de cachetazos aquí, ¿verdad? Es como el cojo sentado ahí en la puerta del. Él veía a todos pasar a orar, ¿no? Hasta que Pedro y Juan dijeron, a ver, no tengo plata ni oro, porque lo que no necesitaba dinero, necesitaba algo. Pero a veces nosotros pasamos por estos cojos, nos sentamos en la puerta y no hacemos absolutamente nada. Y ellos están esperando más que una cosa. Están esperando como la señora nada. ¿No? ¿Ok? Entonces, ponga la mano en su bolsa, vamos a hablar un poco de la oferta. Padre, te damos muchas gracias, porque tú eres bueno, amor, nos has dejado de comer, nos has dejado, Señor, nos has funcionado una vez más, realmente a establecer tu reino. Tu palabra dice que somos luz, y quiere que paremos, Señor, nosotros somos la esperanza de los demás. Lo que nosotros tenemos, Señor, es la respuesta que la sociedad necesita. Tú has derramado todos tus recursos en nosotros, nos ha dado absolutamente todo, y has dado todo a tu iglesia, porque tu iglesia es la respuesta para la sociedad, para la gente que necesita, Señor, y usa nuestras vidas. Aviva tu iglesia de Cancún, aviva tu iglesia de Cancún, Señor, que realmente hay un despertar, Señor, de una cultura de honra, de una cultura de amor, de una cultura, Señor, de no juzgar, no condenar, sino una cultura de amar, Señor, al prójimo y ver a la gente como tú lo ves y amar a los demás como tú amas, de una forma perfecta. Damos muchas gracias. Hoy bendecimos las ofrendas, Señor, y declaramos que tú eres el Dios que da semilla al que siembra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.